Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos a, hoy estamos a 14 de julio del año 2022. Y el 20 lo tengo en la memoria porque hoy se cumplen 20 años del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es una de las figuras más polarizantes de la política dominicana de los últimos 60 años. Fue el último presidente que gobernó como presidente títere, puesto, solapado, whatever, llámalo como usted quiera, de la dictadura de Trujillo, quien en el siglo pasado gobernó desde 1930 hasta 1961, cuando sus colaboradores, hartos, aburridos, por la razón que fuera, decidieron matarlo. Muchos, la historia los ha convertido en héroes, pero hay otros que relatan que esos que hoy tenemos en el Olimpo de los dioses de la heroicidad de República Dominicana, posiblemente no es que eran tan héroes ni estaban tan dispuestos a liberarnos del yugo trujillista, sino todo lo contrario. Tenían la intención de tomar ellos el poder y ser ellos los jefes. No sucedió, es solamente una especulación que no se puede comprobar, pues a los que se señala de esto están todos muertos. Y uno de ellos siempre nos contó la historia de que él tenía la intención, junto a sus compañeros, de liberarnos y recorrer el camino de la libertad. Se dieron muchas situaciones durante la dictadura, no hemos tenido el chance de poder conocer de forma fría qué fue todo lo que pasó durante esos 31 años y finalmente qué fue lo que terminó haciendo que cayera esta dictadura con la muerte de Trujillo. Balaguer gobernó y esos últimos meses y se encargó de alguna manera de esos últimos, luego de la muerte de Trujillo, de esos meses, de negociar con la familia Trujillo para que se largaran de la República Dominicana. Negociar, ponerse de acuerdo, convencerlo, mandarlo al diablo, whatever. Murió un domingo 14 de julio del año 2002. Recuerdo aquel domingo perfectamente. Estaba levantándome cuando me desperté con la noticia. En esos años, el canal de referencia para ver noticias era CDN. Era dirigido en ese entonces por el señor Hasbun. Y era un canal con mucha calidad. Pionero en la transmisión de noticias 24 horas y de la República Dominicana. Y bueno, pues nos levantamos con esta información. Ahí estaba en la transmisión Miguel Guerrero, luego Alicia Ortega, que conducía un noticiero en el canal en las noches, antes de formar parte de ellos, formar lo que es SIN hoy en día y que inició transmisiones por el Canal 7 y luego hace ya unos 8 años pasó a Color Visión. La muerte de Balaguer, recuerdo que trabajaba yo con una familia y una de ellas, una familia muy prestante de intelectuales de República Dominicana, y ella, brillante, economista, una de las mujeres más inteligentes que he tenido el chance de conocer, no solamente economista, sino que era una mujer que si no me equivoco, tenía conocimientos o tenía una maestría en informática. Y le escuché decir que cuando murió Balaguer, ella cuando escuchó que había muerto, que estaba enfermo Balaguer, había comprado una botella de vino y se tomó esa botella de vino. Lo curioso es de todo esto es que luego ella estableció una relación amorosa con un cercano colaborador de Balaguer durante muchos años, que luego fue funcionario en el gobierno de Danilo Medina y también en el de Leonel Fernández. Pues, sin importar si un aspecto personal, no hago una valoración en absoluto, simplemente hablo de la ironía de la vida, ella celebró la muerte de Balaguer. Balaguer ha sido un personaje, como me decía un amigo, de esos personajes de la historia dominicana, que nos tomará tiempo poder comprender y poder nosotros entender en el contexto que le tomó, que tuvo que accionar
por qué tomó las decisiones que tomó y por qué fue partícipe de las cosas que fue partícipe. Por ejemplo, ser funcionario durante muchísimo tiempo de la dictadura de Trujillo y luego acceder a gobernar República Dominicana bajo los lineamientos y condiciones que se establecían desde Washington. Ciertamente, República Dominicana, la caída de la dictadura, cayó en un pandemonium que duró 5 años. Un gobierno, se dan las primeras elecciones en décadas, elecciones abiertas, se enfrentan dos candidatos y este candidato no tiene la posibilidad de poder establecer un gobierno estable y tiene que huir de la República Dominicana. Caemos bajo el control de un grupo de individuos que durante varios años gobiernan el país casi como una dictadura, sin legitimidad, no legitimados por el pueblo, pero sí con el apoyo de poderes más fuertes. Y bueno, Balaguer tuvo que huir, estaba exiliado, salió huyendo, llámalo como usted quiera, y en el año 1966 llega por primera vez al poder. Desde esa elección hasta que salió del poder en 1978, después de 12 años, siempre hubo cuestionamientos de legitimidad, de si las elecciones eran legítimas, de si hacía fraude, de si apagó el servidor, de si los guardias votaban, de si las bayonetas tenían banderas, un montón de cuestiones que eran, entiendo yo ahora, parte de un contexto histórico y de una realidad que rodeaba el momento histórico que se vivía, que demandaba que las cosas fueran de esa manera, aunque lo ideal, el idealismo, fuera otro. La grandeza que tiene la izquierda es que la izquierda, los comunistas, el socialismo, es juzgado por sus intenciones, las intenciones que ellos tienen. Le da una superioridad moral y la segunda de sus grandes cualidades que tiene el comunismo, el socialismo, la izquierda, es que no juzgamos, repito, sus resultados, pero sí ellos saben esconder bastante bien sus cadáveres, sus vergüenzas, y las personas siguen pensando en el idealismo que hay detrás de su propuesta. Quizás muchas de las cosas que pasaron en la década de los 80 con muchos jóvenes que cayeron bajo el influjo de estas ideas, que eran las ideas de moda, las ideas atractivas. Latinoamérica estaba vuelta todo un océano de confrontaciones. Posiblemente Balaguer libró a República Dominicana y costó la sangre de muchos muchachos idealistas, soñadores y convencidos de que ese es el mejor camino. Nos libró de un peor destino del que tenemos hoy. Y como decía un amigo, ciertamente Balaguer fue un político que se sacrificó. Y aunque muchas personas no son del agrado de Balaguer, esa es la valoración de un amigo que considera que Balaguer fue un hombre que supo entender el contexto en el que estaba gobernando, supo mirar a un lado, permitió que sucedieran muchas cosas que él no podía evitar que sucedieran. Tal vez con la visión o con la intención de que se fuera construyendo en el tiempo, las bases se fueran creando para que República Dominicana pues pudiera funcionar institucionalmente y las libertades que en ese consenso liberal que existe en el mundo, pues pudiera consagrarse en República Dominicana también ese consenso liberal. Y cuando hablo de liberal no hablo de izquierda, sino de las libertades garantizadas a través del Estado en un Estado que conoce y respeta los límites que establecen las leyes y la constitución de ese país. Posiblemente. Bueno, Balaguer hoy cumple 20 años de haber muerto. Fue un hombre que me tocó nacer y fue en la primera elección que tengo uso de memoria, 1986. Tenía 6 años recién cumplido, que él ganó. Fue una elección difícil, una elección muy cuestionada, porque había muchos conflictos. Gobernaba el PRD, había una división terrible dentro del seno del partido. Jacobo Masluta había sido el candidato. Hubo una pugna entre Jacobo y Peña Gómez
Veníamos de 4 años antes la muerte de un presidente que se había suicidado. Estábamos a la puerta de que un presidente fuera llevado a la cárcel, fue llevado a la cárcel, fue juzgado, fue desconsiderada su familia, fue sometido a un escarnio atroz, Salvador Jorge Blanco. Eso abrió una grieta. Veníamos de una década terriblemente difícil como la década del 80. Los principios de los 90 implicaban también muchos sacrificios, se tomaron malas decisiones, luego fueron enmendadas y el país empezó a recorrer otro rumbo a partir del año 92, del año 91, casi luego de 5 años de Balaguer gobernar. Empezaron a gobernar de nuevo. Por ahí están los discursos de presentación de memorias de Balaguer los 27 de febrero. Tal vez sirven como documento histórico escucharle hablar de la solución de los problemas que tenía la República Dominicana y cuál era su visión, cuál era el camino que se debía de seguir. Yo nací en ese contexto. Me tocó vivir 14 años hasta el año 2000 para poder emitir mi primer voto como adulto, pero mis primeros 16 años, de esos 16, 10 fueron viendo a Balaguer gobernar. Con 16 y de una familia PRDista consideraba a Balaguer el peor de todos los males porque me enseñaron a verlo de esa manera. En la escuela tal vez había una historia un chin distinta, pero no tanto porque los profesores, la mayoría o eran PLDistas o eran PRDistas y siempre eran muy críticos de Balaguer y lo confrontaron. Pero los hechos, siendo hijo de un padre balaguerista, un hombre que su padrastro fue diputado durante el periodo 66-70, y de una madre peñagomista, era difícil tener una idea clara de quién era el político, sobre todo porque en República Dominicana no estudiamos al político ni entendemos la política. Yo no podía entenderla, menos con 16 años. Ya más adelante, en el año 2002, y con el paso de los años dedicado a ver objetivamente la realidad, los hechos y entender al personaje del que estamos hablando y el contexto en el que le tocó gobernar, que no es fácil, ni para él ni para sus críticos, ni para él ni para sus colaboradores que buscaban retener el poder y el status quo del que ellos formaban parte a costa de lo que fuera. Era una pugna de verdad bastante difícil. Balaguer hoy cumple 20 años. Con el tiempo fui entendiendo y con el tiempo he ido poniendo en su lugar cada cosa. Ciertamente he tenido que aceptar y reconocer muchas realidades. El país que somos hoy indudablemente no existiera de no haber sido Balaguer el hombre que decidió aceptar las condiciones que le pusieron en el año 66. Muchos críticos señalan que él pudo haber dicho que no. Tal vez él tuvo la visión de decir que era necesario y que ese era el camino. Y el sacrificio de muchos jóvenes y su idealismo tal vez también implicó que hoy tengamos el país que tenemos porque nos libramos de sus ideas, a pesar de que ellos tenían posiblemente la mejor de las intenciones. Pero las ideas del socialismo solamente son brillantes en el papel y con la moralidad que nos las venden y nos las exponen, esa superioridad moral, creemos que ellos tienen la razón. Los resultados dicen otra cosa. Está ahí la historia y están los hechos para que la gente se sirva del plato que quiera. Si quiere Cuba, Venezuela, Argentina, ex Unión Soviética, Corea del Norte, etc. Usted tiene el buffet para servirse donde estas ideas han funcionado. Bueno, ayer Margarita volvió a hacer noticia. Margarita es la ex esposa del expresidente Leonel Fernández. Fue vicepresidenta durante 8 años. Acompañó al presidente Danilo Medina como su vicepresidenta. Y durante 8 años acompañó a Leonel Fernández como su esposa y primera dama de la República. Margarita fue construyendo a través del despacho de la primera dama un perfil, una imagen que le ganó mucho agrado de las personas. Yo he tenido siempre un problema con Margarita. Margarita me regaló un libro, de hecho, muy bueno, se llama The Slingshot. Me lo mandó con uno de sus asistentes. No sé cómo diablo supo de mí, pero
me mandó ese libro, un libro en inglés excelente, lo recomiendo, se llama The Slingshot, es un libro que habla como de por qué las personas cuando somos adultos perdemos tanta creatividad y es porque matamos el niño que llevamos dentro. Es como el tirapiedras. Cuenta la historia de todo eso, bien interesante. El asunto es que Margarita acompañó a Leonel y pudo construir como primera dama, como vicepresidenta y como cabeza del gabinete social del gobierno de la República Dominicana, que encabezó Danilo Medina, un perfil. Pero el problema, decía, que tengo con Margarita Cedeño es que me cuesta a mí poder interpretar cuáles son sus ideas políticas, cuál es su visión de país que podemos convertirlo. Ella hablaba de que ella sueña o que ella quiere convertir a República Dominicana en un Singapur. Y yo me reía ayer y decía, bueno, es que para tú entender cómo Singapur se convirtió en lo que es, tienes que irte al origen del primer ministro que tuvo Singapur, cuál fue su visión política, cuáles fueron las acciones que él acometió, las decisiones que él tomó y el consenso político que se impuso en Singapur para poder en menos de 30 años convertir a este país en una potencia económica en Asia. Pero tanto Singapur como Corea y Taiwán tienen similitudes en cómo llegaron a convertirse en lo que se convirtieron. No fueron democracias como hoy las conocemos de la noche a la mañana. En el caso de Corea, en Corea pasó de todo. Y en Taiwán, ahí está la historia también de ese país. Pues bien, ella decía, tú dices el problema que tengo con Margarita. Yo reconozco en ella un ser humano de un buen corazón. Es una mujer que tiene ideas disímiles frente a temas complejos. Es una mujer convencida en temas como el aborto, de que el aborto no es una alternativa. Lo ha dicho ella ya en varias ocasiones, pero no está cerrada a que este tema tenga un bajadero que sea el más conveniente. Por ejemplo, por citar un caso de las opiniones que ella ha emitido y ha escrito en su cuenta de Twitter, y lo ha dicho en notas de prensa, pero ese es mi único problema. Es que yo no tengo ideas claras sobre los asuntos de Danilo. Tenía ideas claras, independientemente de que se le acuse hoy de todo lo que se le acusa. Hay que reconocer que Danilo ha sido uno de los presidentes que más conocía el Estado al momento de llegar a gobernar en estos últimos 20 años. Vamos a hablar en estos últimos 25. Leonel llegó en el 96 siendo una persona completamente desconocedora de las cuestiones del Estado. De haber sido Danilo, Danilo venía de acompañar de la experiencia de muchos años en el Congreso como diputado, un armador político, había presidido la Cámara de Diputados, tenía conocimiento de cómo funcionaba el Estado. Luego llegó Hipólito, que la única experiencia que tenía en el Estado era que había sido director del Instituto del Tabaco y ministro de Agricultura durante el gobierno de Antonio Guzmán. Luego vuelve Leonel, ya Leonel diferente, un Leonel que ya sí tenía experiencia de Estado, 4 años. Danilo le acompañó entre el 90 y 99 y entre el 2004-2006 como secretario de la presidencia. Luego en el 2012 llega Danilo con toda esta experiencia formado y con ideas claras. ¿Qué quiero decir? Independientemente de que Margarita tenga 16 años de experiencia en el Estado, siendo la cabeza de la oficina de la primera dama y manejando un presupuesto o coordinando el gabinete social, es que tanto Leonel, Hipólito y Danilo tienen cosas en común, tienen ideas claras. En el 2000, los que escuchábamos a Hipólito, lo escuchábamos tener ideas claras, independientemente de lo que usted diga de Hipólito, de si para usted es un político bruto o no, una persona bruta. Hipólito tenía ideas claras de cuál debía ser, cómo debía ser su ejercicio en el Estado. Él lo comunicaba, él decía, señalaba las cosas claras, tenía sus ideas y las sabía transmitir. Tenía unas ideas muy claras. Leonel igual.
aunque Leonel es como un camaleón. Y Danilo también, pero Margarita no tiene eso. Esa particularidad también la tiene el actual presidente, pero tal vez en menos proporción que Margarita. Tal vez porque Luis es un político de carrera, digamos, dedicado toda la vida a la política, ha estado en el sector privado y ha sido una persona que se ha dedicado al estudio y a la economía y posiblemente en esa dirección y la formación que tiene el presidente, tal vez en esa, y digo tal vez porque no me he sentado a conversar con él, y en las entrevistas que he visto de él, me parece más un discurso aprendido que ideas, convicciones que tiene él de que esas deben de ser las realidades. Hay cuestiones que sí yo le creo, o sea, que creo que son sus convicciones, pero frente a Margarita es un tipo todavía mucho más sólido de cuáles son sus ideas políticas. Y esa es mi crítica. Pero veo con Margarita que ha sufrido muchos ataques en los últimos días. Veo que la atacan de manera muy visceral. Margarita a mí no me simpatizaba, tal vez por mi antileonelismo. En los años 2011, 2010, cuando comenzó Twitter, tuve mucho conflicto. Margarita tenía aspiraciones, la bloquearon en el comité político y cuando esto pasó un domingo dije yo, Margarita va, pero para la mierda. Me cayó el país encima. Que yo era un irrespetuoso, que tenía que respetar a... No, tampoco a ser tan maniqueos y tan puritanos. El que se expone en la vida pública también, ciertamente, uno que otro trascendido va a salir y va a decir, tal vez va a cruzar la línea, pero yo creo que con Margarita están siendo desproporcionadamente desconsiderados. Independientemente de si yo fui un crítico, tal vez un hecho que me hizo cambiar drásticamente fue cuando fue objeto Margarita de aquel señalamiento cobarde que en medio de la campaña del 2012 que se le acusó de tener una cuenta con 35 millones de dólares en el Dankes Bank en Noruega. Siendo esto mentira, cuando vi el video de ella aclarando esto, aquí tuvimos una amiga que se llama Olga Consuegra, hicimos un análisis del lenguaje corporal y Consuegra digo, eso, ella no está mintiendo, ella está muy afectada. Olga Consuegra es experta, una de las materias que ella domina es la programación neurolingüística, el PNL y el lenguaje corporal y todo este asunto. Y la teníamos en el programa con cierta regularidad hace ya más de 10 años. Y tuvimos el chance de que coincidiera un día ella aquí con este escándalo. Y a partir de ahí empecé a ver más el ser humano que la esposa del político, empecé a ver más el ser humano que la política que se iba a convertir ineludiblemente en vicepresidenta de la República y empecé a verla distinto. Y honestamente, aunque como política no me convence, sí he podido entender que como ser humano es una persona que tiene cualidades, que tiene ciertas habilidades que la pueden hacer a ella una persona interesante como persona para tener una amistad o para conversar. Pero los políticos no son para elegirse para estas cosas, para que sean tus amigos, para que tomen decisiones y para que dirijan el Estado, que dirijan ciertos aspectos del Estado. Y ayer he visto todo lo que se le ha dicho porque ella dice que tenía 5 años separadas de Leonel y que está retirada de la vida sexual. Yo estoy seguro que nada de esto es fortuito. Estoy seguro que esto tiene que obedecer a alguna estrategia. Hay algo muy importante hoy en día, como está configurada la comunicación, que es algo que leí hace muchísimos años, que se maneja dentro de los ámbitos y es la conversación que se genera y qué porcentaje de esa conversación la representas tú. Ahora, vamos al sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento y de quién viene el sentimiento de la conversación? Porque también hay que ver eso. Pero más allá de esto, de los que tienen un sentimiento neutro, ¿cuál es la actitud? O sea, hacia dónde está yendo la conversación, qué atención está poniendo, y de ahí se miden una serie de variables que puedan determinar que en una etapa determinada, valga la redundancia, lo que estés siendo parte pueda
de alguna manera beneficiarte a futuro cuando ya la nebulosa que confunde todo se diluya. Eso los estrategas de comunicación lo señalan. Pero ciertamente Margarita está siendo atacada sobre todo por el círculo más cercano, de manera inmisericordia, del presidente Leonel Fernández, el papá de su hija, y también por un sector del feminismo más recalcitrante de la República Dominicana, de estas progres feministas del patio, que no le perdonan a Margarita tener una posición contraria a la que ellas defienden frente al aborto, como si las mujeres están destinadas a pensar monolíticamente frente a temas que tienen que ver con ellas, sí o sí que no tienen derecho a una opinión distinta frente a esto, como es el caso de asesinar bebés en el vientre de la madre. Ciertamente eso me genera a mí esa pregunta. No quería dejar pasar el día de hoy para tratar de entender si es que Margarita es un peligro para las aspiraciones de Leonel, si es que Margarita es la frustración del ala progre de la República Dominicana, que al ser la primera mujer con posibilidades reales de poder llegar a la presidencia, no es una mujer que encaja dentro del perfil, dentro del diseño ideal que el ala más radical del feminismo grajoso de República Dominicana, esta mujer pues pueda representar eso que ellas idealizan. Ciertamente, yo creo que vienen días interesantes. Yo voy a seguir observando, pero me sigue generando muchas preguntas, sobre todo que veo a mucha gente que no es simpatizante de Margarita preocupada por su imagen, preocupada por lo que dice, preocupada por la estrategia que puede estar llevando. Margarita tiene muchísimos estrategas hoy en día, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Cuidado si ustedes son los que están cayendo en la trampa de los estrategas de Margarita y la tienen 24/7 en el top of mind, en la mente del mercado electoral. Nos vemos en un próximo video.